Buenas noches, bienvenidos a Contrapunto, programa de análisis político, espacio donde analizamos los temas que están marcando el pulso político del país. Hoy ponemos bajo la lupa un fenómeno que ha sorprendido a partidos, autoridades y medios de comunicación, la marcha de la Generación Z, un movimiento que reveló tensiones sociales, acusaciones de abuso de autoridad, filtración de datos personales y señalamientos de persecución política. Me da gusto presentar en esta noche al maestro Daniel Méndez Vivanco. Maestro, muy buena noche. Marco, me da mucho gusto saludarte nuevamente en esta semana que está transcurriendo del mes de noviembre. Un gran saludo a todo el auditorio que está conformado por las redes sociales, porque es eso, el auditorio está conformado por las redes sociales, agradeciendo el favor de su atención. Y pues aquí al alba sobre lo que vamos a comentar y la forma en cómo tú vas a hacer tu pregunta, y yo estoy atento a eso. Gracias, maestro. Y bueno, este 15 de noviembre se llevó esta marcha donde miles de jóvenes salieron a las calles en distintas ciudades del país. Hablábamos en el programa anterior cerca de más de 50 ciudades donde se tenía previsto la participación de estos jóvenes. La convocatoria se generó pues por completo a través de lo que fueron las redes sociales. Lo vimos ahí en varias ocasiones a invitación a esta marcha que realizaba la Generación Z. Y bueno, pues esto respondió a una inconformidad acumulada, que también el descontento con las instituciones, la falta de oportunidades, la percepción de autoritarismo que se está presentando hoy en día en el gobierno federal y la exigencia de respeto a los derechos civiles. Esta protesta que, como comentaba yo anteriormente, bueno, se fue centrando más que nada en lo que fue en la Ciudad de México, más sin embargo en diferentes estados de la República, pues también la gente salió a marchar, no solo los jóvenes, también las personas maduras, los jóvenes de esta generación, pero también las generaciones mayores estuvieron presentes en este tipo de marcha ante las inconformidades que ya hemos señalado, como ha sido principalmente el asunto de la inseguridad, la cuestión también de los medicamentos, porque vimos ahí gente del personal de salud que también salió a marchar. Maestro Daniel. Bueno, mira, a lo que estás comentando yo te diría de entrada que a mí, fíjense bien lo que voy a comentar, a mí me gustó mucho, independientemente de la importancia que tuvo la marcha allá en la Ciudad de México, a mí me gustó mucho cómo se desarrollaron las marchas, quizá con algunos detalles y eso, pero si tú lo observaste, Marco, las marchas en las otras ciudades del país pues se desenvolvieron bien, o sea, cumplieron con el requisito de lanzar sus consignas, marchar, y no hubo tal enfrentamiento como la dispersión que se hizo allá en el Zócalo capitalino. Estoy pensando en nuestra capital, Jalapa. Ahí están las imágenes importantes de cuando van saliendo del viaducto para entrar a la calle Zaragoza, y luego cuando ya se establecen en lo que es un plantón frente a Palacio de Gobierno, pues a mí eso me gusta, que sacaron las mamparas, sacaron los cartelones, las cartulinas, y ahí se podían apreciar todas las consignas, aparte de lo que gritaban verbalmente. No salieron bien libradas las autoridades estatales. Insisto, me agradó mucho porque tenían que demostrar, como lo habían prometido, que sería una marcha pacífica. Creo que pusieron la muestra en las marchas el interior del país. Y ya en lo que se refiere a la marcha de la Ciudad de México, pues es una marcha impresionante, porque aunque lo quieran minimizar del otro lado, de los que son contrarios a quienes piensan y que se reunieron en esta marcha, pues tuvo su presencia importantísima. Yo resumiría en una sola palabra todo lo que es la motivación que generó
a salir de todas las personas que se integraron en las manifestaciones. La palabra que lo estaría resumiendo es hartazgo. El hartazgo representa y significa todos esos problemas que fuiste especificando hace un momento: la negligencia, la morosidad, la mala voluntad política de quienes forman parte de nuestras autoridades. Lamentablemente hay que decirlo así, de esa manera. Es entonces cuando lo que tenemos nosotros de entrada en esta primera participación de un servidor, yo tendría que resaltar, tú dijiste en la nota introductoria, los derechos civiles. ¿Cómo debemos entender los derechos civiles? A ver, aquí hay dos partes que hay que, como elementos constitutivos, que yo pondría sobre la mesa, que caracterizaron a esta marcha, y que por eso también me preocupa cuando parece ser que a las autoridades del gobierno, qué paradoja, qué contradicción, las autoridades del gobierno fueron manifestantes muchas veces, lo hicieron con bastante recurrencia, y ahora que están en el poder se deslindan de ese tipo de manifestaciones que fue como la principal arma que ellos tuvieron cuando estaban del otro lado de la trinchera, y esa es la parte que preocupa. No me cabe la menor duda, eso refuerza lo que yo siempre he dicho con relación a este tema de las manifestaciones. No me cabe la menor duda de que a las personas que llevaron a cabo un activismo político, cuando ya se erigen como autoridades, pues actúan de manera diferente, actúan con aquellos patrones de conducta que tanto criticaron de las autoridades de las cuales recibieron represalias, porque hay que tomar en cuenta eso, de las cuales recibieron esas represalias. ¿Qué derechos civiles? Aquí yo voy a resaltar esto. ¿Qué derechos civiles son los que no debemos olvidar, sobre todo por parte de las autoridades que lo han criticado en el comportamiento de las manifestaciones? Resulta que les molesta que se piense diferente. A ver, empecemos por ahí. Pensar diferente, hacer una crítica, elevar la voz, no les agrada. No puede ser eso posible. Viniendo del gobierno de la Cuarta Transformación, no puede ser eso posible, que se molesten porque haya pensamientos diferentes. Pues vivimos en un régimen democrático, o hemos vivido en un régimen democrático. Ahora, sigo siendo enfático. ¿Cómo debemos entender esto de los derechos civiles? Bueno, está plasmado en la Constitución. Hoy, en el marco de la cultura de los derechos humanos, sabemos que el texto constitucional se robustece hacia dónde debe conducirse y cómo debe conducirse la ciudadanía, porque hay el derecho a manifestarse, hay el derecho de libre asociación, y obviamente hay el derecho a salir a la calle. ¿Por qué se molestan en que se tome el Zócalo? No se olvide que el Zócalo es la gran plaza pública de nuestro país, y todas las personas tienen el derecho a manifestarse. Esto lo digo porque lo comentaba el día de ayer en el otro programa de análisis, y lo traigo a colación acá por lo que acabo de comentar, de exponer. Fíjate, Marco, no se podía tener acceso al Zócalo porque minimizaron eso y decían había como 15,000 personas. Es que no se podía tener acceso porque había un filtro. Todas las calles aledañas, alternas, que van a bifurcarse, que van a salir o a encontrarse con el Zócalo capitalino, estaban cerradas a excepción de la calle 5 de Mayo.
Y entonces ahí se establece el espacio ya angosto y de alguna manera se constituye en una especie como de filtro. ¿Y qué se llegaron a encontrar en el Zócalo los manifestantes que se venían manifestando pacíficamente? Se llegaron a encontrar ya con los grupos de choque, que ese es un apartado que también tenemos que comentar, si nos da tiempo, de quiénes son estos del grupo de choque. Pero eso afectó, es decir, a ver, me adelanto un poquito a esto. ¿Por qué reventaron la marcha? La revientan porque el grupo de choque ya estaba ahí en el Zócalo. Me estoy refiriendo a los encapuchados. Ese grupo de encapuchados que cada vez más son sofisticados en sus estrategias de ataque, y la barrera esa metálica que estaba infranqueable, pues ya vimos cómo pues no les sirvió para nada, ¿no? No les duró mucho porque empezaron a derrumbarla. Se derrumba, es importante este tono descriptivo, no hay que olvidar cómo se desarrolló eso. Se va derrumbando la barrera metálica, y con lo que se encuentran son ya con los elementos de seguridad pública que están con los escudos. Sí, hay que decirlo que ellos, hasta donde yo tengo la información, ellos tenían la orden de no participar como había ocurrido en otras ocasiones, sino que estar así observando. Pero el grupo de choque radical, como así lo defino, a lo que se denominan los encapuchados, el bloque negro, en los años anteriores los anarquistas, se fueron sobre los elementos de seguridad pública, y ahí sí tuvieron que intervenir ya los elementos de seguridad pública. Con esto que estoy comentando, pues lo que quiero es expresar y resaltar es que la gran pregunta que surge, estos elementos de choque, ¿cuál iba? Esa es la parte que me está preocupando también. ¿Cuál iba a ser el siguiente paso? Iban a entrar a Palacio Nacional. Ahí yo no estoy de acuerdo en que se atente con los inmuebles, con los edificios, con los bienes de la nación. Palacio Nacional es un edificio histórico que se remonta a las raíces de lo que hoy somos como nación mexicana. Entonces, ante ese panorama, ante esa situación, lo que me preocupa es que venga una incitación a la violencia. Todo iba muy bien, pero ¿cómo se debió haberse desarrollado? A ver qué les parece esta parte de la opinión. Yo pienso que al entrar todos, o al haber entrado todos, que no fue así también los manifestantes, ahí se tuvo que haber respetado esa concentración y dejar que se escucharan esas consignas, pero no ocurrió eso. En el Zócalo los agentes protagónicos fueron los elementos de choque, y es ahí cuando se desvirtúa la manifestación. La pregunta que queda aquí en el aire, yo tengo la respuesta porque la he ido analizando ya con el paso del tiempo, una respuesta que puede quedar abierta también. ¿Qué función cumple y de dónde vienen estos grupos de choque? Sin embargo, la manifestación, a pesar de todo lo que ocurrió, cumplió con su cometido. Dicen por allí, ¿no tenían los objetivos claros? No, desde luego que sí los tenían. Bueno, empezando por lo que acabo de resumir en una sola palabra, el hartazgo. Y del hartazgo se desprenden objetivos bien definidos que los podemos explicar en el siguiente segmento, que tú me lo permitas, Marco. Así es, maestro. Bueno, comentaba usted, y efectivamente estas marchas que en su momento dado también lo realizó la misma presidenta. Recordemos cuando se fue a manifestar precisamente en los Estados Unidos contra, en ese entonces, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Y así como ella, varios de la gente que está ahorita en el gobierno pues se han manifestado. Uno de ellos pues ha sido Noroña, un Porro, que también es considerado en su momento dado. Y también el partido
pues no, el partido de Morena que llega al poder, en su momento dado también tuvo pues a un grupo de jóvenes, no sé si recuerda Yo Soy 132. Claro, este grupo de Yo Soy 132 era un grupo de jóvenes efectivamente que era respaldado por la izquierda. En ese entonces, con Genaro Lozano a la cabeza, hoy embajador de México en Italia, por cierto. Sí, y estos grupos, bueno, se fueron acercando también en su vez al movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ¿qué es lo que quiere la presidenta? ¿Qué es lo que quiere Morena? Quiere matraqueros, quiere gente que le siguen echando porras a la presidenta cuando no se están cumpliendo los objetivos en este gobierno, y es por eso que hay esa molestia con el ciudadano que se manifiesta, con el ciudadano que cuestiona, con el ciudadano que está inconforme en cómo se están dando las cosas en nuestro país. Hablaba de bots, yo veo más bots en el gobierno federal, que tienen demasiados bots en las redes sociales. Ellos decían que hay muchos bots en estos grupos de jóvenes. No, yo veo que hay más bots en los grupos del gobierno federal, y que son una gente que de alguna forma están ahorita disfrutando todo esto del poder, porque no se pueden llamar más que eso, más que el poder, y ha generado todo este tipo de situaciones de inconformidad por gente que han estado al frente o siguen al frente, pues no han dado también los resultados. En todo ello, bueno, estas manifestaciones, esta marcha que se llevó este sábado, pues ha generado pues controversias. Por un lado, pues la gente que sigue respaldando este tipo de marchas independientemente de la edad, y por el otro la cuestión que usted ya también comentaba, estos grupos de choque. Estos grupos de choque que a mi parecer, y por el análisis que he venido diciendo, pues existieron por ambas partes. Aquellos que quisieron interrumpir, reventar esta marcha, como usted lo comenta, pero también había grupos de choque del otro lado, grupos de choque que maneja el gobierno federal. Y en esta parte se vio claramente gente que también estaba ahí esperando a cualquier tipo de situación también para desestabilizar toda esta marcha que en su momento dado pues se manejó, que sería una marcha totalmente pacífica. De hecho, pues en todas las redes que se comentaban, pues era pues llevar la vestimenta blanca, no iba a haber provocaciones, iba a ser una exigencia fuerte sobre el incumplimiento de las autoridades federales, mas no se iba a llegar a más. Para muchos dicen que lo indicado hubiera sido tomar el Palacio Nacional. Tomar el Palacio Nacional es una cuestión de vulnerabilidad, y con ello pues harían pensar más a las autoridades y de ahí pues hacerlas trabajar. Para otros pues está bien que, como usted dice, se debe de respetar ese tipo de inmuebles, mas sin embargo, bueno, está programada otra marcha para el día de mañana. Vamos a ver qué va a pasar con esta marcha, si realmente se va a llevar a cabo o no se va a llevar a cabo, aunque todo indica que sí. Vamos a esperar en toda esta cuestión de horas, todo esto y la participación de los diferentes, también los diferentes actores políticos. Sabemos de que pues, el 27, que ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, el 2027 se vienen elecciones intermedias, y toda esta parte donde hay mucha inconformidad, y algo que usted comenta y efectivamente coincido con usted, hay un hartazgo. Un hartazgo que en su momento lo tuvo Revolucionario Institucional, pero ¿cuántos años duró? Un hartazgo que también hubo en el Partido Acción Nacional, duró 12 años, dos gobiernos, uno con Felipe Calderón Hinojosa, anteriormente con Vicente Fox Quesada, pero ahora hay un hartazgo hacia Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Un presidente que esperaba mucho, no se dieron los resultados, una presidenta que ahora le toca solventar todas estas situaciones que dejó el presidente, y sobre todo saber lidiar con el vecino, me estoy refiriendo a los Estados Unidos, donde están muy molestos, sobre todo por la cuestión de las drogas que se siguen llegando a su país. Aunque todo ello también, pues la marcha donde se tiene información
de que pues estuvieron también muy pendientes de esta marcha que se realizó en nuestro país, maestro Daniel. Sí, estuvieron pendientes que hubo las declaraciones inmediatas del secretario de Estado norteamericano. Él hizo mención de que siguieron muy de cerca la situación que se presentó en nuestro país el sábado pasado con la marcha, y bueno, pues todo parece indicar que viniendo de un presidente con esas características tan especiales que tiene su personalidad, Donald Trump, pues asalta a la mente de todas las personas cómo sería la intervención, ¿no? Porque no han dejado por ahí de un lado la intervención en tierra, y eso es lo que hace ruido en la mentalidad ciudadana de quienes conformamos este país y seguramente de las autoridades mexicanas. Ahora, agregaría a lo que tú acabas de comentar el siguiente punto. Los grupos de choque efectivamente sí han existido, no perdamos de vista, han existido sobre todo del lado del gobierno desde hace muchos años, y ha tenido diversas caras, diversos rostros y diversas formas de organizarse, ¿no? Recordemos los halcones allá en aquella movilización, el movimiento estudiantil tanto del 68 como del jueves de Corpus. Otra de las cosas que agregaría es a los problemas que ya hemos mencionado de en qué estriba el hartazgo, pues en el no cumplimiento de las aspiraciones, de los propósitos que en campaña los morenistas con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza en aquellos momentos como candidato y luego como presidente de la República y la misma hoy presidente de México, prometieron hacer realidad en nuestro país, de que cambiaran las cosas, porque podrían decir, bueno, que no querían un cambio, sí, pero de que cambiaran las cosas para que viniera un beneficio en nuestro país, y eso es lo que no lo estamos viendo, por más que lancen los discursos oficiales y anuncien logros, la realidad está indicando todo lo contrario. En esos problemas, que como es el caso del sector salud, que es una situación fallida, a la cabeza efectivamente el asunto de la inseguridad, yo agregaría otro elemento, el crecimiento económico. El crecimiento económico, si ustedes se han dado cuenta y revisamos la información financiera por parte de las autoridades pues especializadas en la materia, pues nos hablan que no van bien las cosas. Hemos visto del lado oficial que no es cierto, que hay una soltura, hay un colchón económico, hay una base económica que no nos debe preocupar, pero si ponemos atención, si escuchamos a los profesionistas especializados en las finanzas, sobre todo en las finanzas públicas, pero que son independientes, nos hablan de un 0.5, de un 0.7 de crecimiento económico. Y si bien nos va, estaríamos en el 2026 y en el 2027 en 0.9% de crecimiento económico. Eso podrían preguntarme, ¿tiene que ver mucho en esta situación? Claro que tiene que ver mucho en esta situación por la cuestión económica. Al no haber crecimiento económico, entonces todos los demás beneficios que se supone debería experimentar la sociedad en general, pues no llegan. A ver, para que vayamos aterrizando esto del crecimiento económico, el Producto Interno Bruto sigue teniendo o la tendencia a la baja, no se ve que
tengamos presente lo que significa ese Producto Interno Bruto, que es un indicador de cómo están dándose los ingresos económicos y para qué se están utilizando y de qué manera están contribuyendo a la estabilidad socioeconómica del país. Ese crecimiento económico, ¿qué está provocando? Bueno, aquí otro aspecto, las inversiones. Todo está apuntando en que la iniciativa privada, el sector empresarial, los inversionistas, tanto nacionales, pero todavía más los extranjeros, están inseguros, están pensando, le piensan mucho para invertir. ¿Por qué razón? Por las reformas que el gobierno de México ha ido implementando, pero que van en contra de una democracia liberal, sino que lo que está sucediendo es centralizar todo. ¿Y qué es lo que espanta las inversiones en nuestro país? Espantan a las inversiones, pues voy a citar la reforma jurídica, la reforma a la ley de amparo y la reforma electoral. Eso inhibe la participación de los inversionistas y por ende entonces la economía se crece en la informalidad y los trabajos de base, los trabajos formales no avanzan, no se hacen presentes, y eso no le da seguridad laboral, no le da seguridad social a quienes conforman nuestra sociedad mexicana, ¿no? Entonces sí hay ese hartazgo porque todo aquello que se prometió no se ha ido cumpliendo. Y si a eso le sumamos aspectos como, por ejemplo, yo insistiría, porque poco se trae a colación en esto que estamos hablando de estos temas, ¿qué pasa entonces cuando la economía se inhibe? Bueno, lo que estamos viendo es que están aumentando, no porque yo no estoy en contra de los programas sociales, yo soy el primero en defender los programas sociales que se habían menospreciado en el régimen, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto, y además como adulto mayor recibo un apoyo económico y lo defenderé, pero aquí viene la parte que preocupa. Si no hay inversiones, no hay empleo, y entonces el gobierno no puede estar sacando dinero a cada momento, y estamos viendo que hasta hace unos días que la semana antepasada y la semana pasada la Presidenta de México anunció más programas sociales. Entonces va a llegar un momento en que ¿de dónde se va a sacar ese dinero? Se necesitan como consecuencia las inversiones, pero estamos echando a huir las inversiones, Marco. Efectivamente, y todo eso bueno que comenta usted del asunto de las inversiones, en esta parte es muy importante pues comentar la cuestión que de hoy en día, precisamente las exportaciones que han disminuido, y todo esto se ha derivado también por la inseguridad, donde los inversionistas pues tienen miedo de ponerse en una empresa en determinado estado por la mala fama que tiene nuestro país a nivel internacional, y con ello pues ha sido complicado. Y efectivamente el asunto de los programas sociales, que cada día pues el recurso va disminuyendo, de ahí vemos de que ahora por estos incrementos de nuevos impuestos para el 2026 será por este tema relacionado precisamente porque ya no hay recursos, y por ende pues ahora bueno vamos a exigir, o vamos a exprimir, mejor dicho, al ciudadano, al contribuyente, para obtener mayores recursos y bueno, seguir con los programas sociales. A todo ello, bueno, en su momento dado el asunto de que hablamos también en uno de los temas fue la cuestión de la persona que ya no va a ir por su Afore, y que ese dinero, bueno, ya lo va a controlar el gobierno federal si la persona no pasa por
por su afore determinado tiempo, y de ahí que este dinero pues se va a dar para lo que va a ser precisamente los programas sociales de los adultos mayores, y el recurso de las organizaciones que desaparecieron, las organizaciones no gubernamentales que desaparecieron. Este recurso también hemos tenido que se utilizó para programas sociales, los programas autónomos y todo lo demás, y con ello, bueno, ha generado todo este tipo de situaciones de incertidumbre, y por ende esta cuestión de aumentos que se vienen para el 2026. Maestro, me gustaría comentario final sobre lo que fue esta marcha de la generación Z, las consecuencias que ya le hemos comentado, y qué va a pasar más allá. Las movilizaciones van a continuar, le guste o no le guste al gobierno, las movilizaciones van a continuar. ¿Por qué razón? Bueno, vayamos a la estadística. Hay un 46% de la ciudadanía que no está de acuerdo con la conducción del país que se está dando, aunque independientemente ha tenido un nivel de aceptación social la Presidenta de México, pero hay ese 46%. Voy a dar una cifra. Leía yo de ayer a este día, a raíz de esto que sucedió en la marcha de este sábado, todo parece indicar que la Presidenta de México bajó 20 puntos más. Efectivamente, de la aceptación de un 64 tenía, así es. Ahora tiene un 42%, o sea, sí bajó considerablemente, precisamente por esta situación que se le complicó, porque no se pudo resolver de otra manera, con la marcha del 15 de noviembre, este sábado 15 de noviembre. Y entonces van a continuar las marchas, la que tú anunciabas. Parece ser que mañana va a ser un día de tensión social nuevamente. En algunos lugares se han suspendido ya los desfiles alusivos al 20 de noviembre. Parece ser que la capital del estado probablemente suspenda el desfile, pero esto va a continuar. Hay una marcha que también creo que se avecina por parte del sector militar. El 30 de noviembre se tiene ya programado. Sí, entonces eso hay que prestarle atención. Entiendo cómo se debe entender esto de la marcha del sector militar, pues que dentro del sector militar también hay grupos disidentes y hay que prestarle mucha atención. Ahora, ¿son importantes estas marchas? ¿Con qué voy a concluir? Tan son importantes que voy al ejemplo del país de Chile, que a mí me ha gustado la conducción y el desempeño que ha tenido el joven presidente chileno Boric. Me parece que es un fiel exponente de la izquierda moderada, pero vimos ahí una gran concentración masiva en contra del gobierno de izquierda. Se fueron ya a elecciones, y todo está apuntando en que el siguiente momento de gobierno en Chile es la derecha. Entonces, ¿qué elección está quedando ahí? Bueno, que yo creo, Marco, y amigas y amigos del auditorio, que ahí está la respuesta favorable de cómo debemos conducirnos a través de una sociedad organizada, política y democráticamente hablando. ¿A través de qué? De la democracia liberal, entrando en un sistema electoral competitivo, de tal manera de que si al pueblo no le gusta cómo se está conduciendo un gobierno, entonces viran a través del péndulo hacia otro ámbito partidista, y eso es lo que permite lograr un equilibrio y acariciar una vida democrática a la que todos debemos aspirar. Así es, maestro. Y bueno, también aquí en México se busca la revocación de mandato, ¿no?, de Claudio Sheinbaum. Vamos a ver qué pasa. Sí, hay que ver. Hay que tratarlo, ¿no? Hay que tratarlo, claro que sí. Gracias, maestro. Gracias a ustedes, amigos del Imparcial, por haber sintonizado su programa de análisis político Contrapunto. Se despide de ustedes Marco Antonio Jacasolava. Muy buenas noches. Gracias, Marco, y un saludo a todo el auditorio. Que la pasen muy bien, ¿no?